Buenas noches, soy Vicente Daniel Moreno Álvarez, asistente al Diplomado de Fundamentos en Ciberseguridad. Laboro en el Ministerio Público de la República del Perú y hoy voy a hablar, en base al módulo que estamos llevando en el diplomado, sobre estructuras y operaciones de una base de datos. Ahora bien, debo indicar antes de empezar que solo me voy a dedicar a hablar de una base de datos, ya que el tiempo brindado de 2 a 3 minutos no alcanzaría para poder realizar una exposición entendible sobre varias de estas. Bien, la base de datos más conocida y más utilizada actualmente, sobre todo en centros de formación, es Microsoft Access, en sus distintas versiones, 97, 2000, etc. Por lo tanto, se va a analizar un poco de la estructura del Access, la cual está formada por 4 elementos fundamentales: tablas, consultas, informes y formularios. Además, Access cuenta con otros 2 elementos muy útiles, como el macros y módulos de Visual Basic. Cualquier base de datos tiene la información dividida en registros, los datos completos de un proveedor, de un empleado, un cliente o de un alumno. Cada registro está formado por campos: el nombre, el teléfono, la población. Dentro del archivo podemos dividir los campos en secciones o tablas. Podemos ver, agregar y actualizar datos de la tabla a través de formularios. También se puede buscar y recuperar solo los datos que deseemos por medio de consultas, y podemos analizar o imprimir con un diseño específico por medio de informes. Los mismos datos introducidos en una tabla podemos verlos en varias ubicaciones: consultas, formularios o informes, para ser utilizados según nuestras necesidades. Otra de las ventajas del Access es la posibilidad de extraer datos de diferentes tablas en una consulta. Con ello se evita la repetición de datos. También nos facilita crear un formulario para ver con un buen diseño los datos de la tabla. Desde un formulario se pueden modificar los datos o añadir fórmulas. Ahora, cuando activamos Access, lo primero que vamos a encontrar en una ventana con varias opciones: base de datos en blanco, asistente para base de datos y abrir una base de datos existente. Al principio, se supone que no tenemos creada ninguna base de datos, con lo cual es el primer paso a seguir, el cual es crearla. Para ello, el propio programa lo que hace es guardarla. Para crear una base de datos nueva, daremos los siguientes pasos: seleccionar la opción base de datos en blanco, luego aceptamos. Access nos pregunta cuál será el nombre de nuestra base de datos y el lugar en el que se guardará. En guardar en, seleccionamos donde queremos guardarla: mis documentos, disco local C, o depende de la preferencia. En nombre del archivo escribimos el nombre que queramos darle a la base de datos y finalmente pulsamos el botón crear. Bien, eso ha sido todo lo que puedo indicarle a grosso modo sobre las creaciones de base de datos y las características, ¿no?, del Microsoft Access, una base de datos utilizada por excelencia. Muchas gracias.